R abierto. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar vamos a trabajar como lo hemos estado haciendo, pero la diferencia es que ahora vamos a crear un proyecto, ¿sale? Ese proyecto con el que vamos a trabajar es para evitar que en cada sesión o en cada ocasión que ustedes vayan a abrir esta R, pues tengan que establecer un directorio de trabajo. ¿Por qué? Porque resulta que en algunos días anteriores, y principalmente el día de hoy, recibí algunas notificaciones por parte de ustedes que pues, se les estaba perdiendo su trabajo. Había ocasiones que al momento de cerrar R, resulta que no podían volver a cargar sus bases de datos porque algo les pasaba. Entonces, para evitar eso, existen proyectos, ¿ok? Existen una serie de proyectos, nada más, bueno, para trabajar, espero que ustedes estén viendo esta parte, ¿no? Aquí a ustedes, en esta parte superior derecha, no les debe de aparecer nada, ¿ok? A ustedes dice proyecto none o ningún proyecto. Y como pueden ver, yo tengo un proyecto el cual se llama epidemiología aplicada. Entonces, ¿en qué consisten los proyectos? Pues básicamente es establecer un proyecto o crear una carpeta, ¿ok? Para que todo lo que estés trabajando referente a tu proyecto, puede ser tu tesis o puede ser X cosa, ¿ok? Y todo lo que vayas desarrollando en ese proyecto, pues lo que va a pasar es que las cosas que guardes, los gráficos que generes, pues todos estos se van a quedar dentro de esa carpeta que tú especifiques como un proyecto. Y con esto te puedes evitar que al momento de cerrar R o cuando reinicies tu computadora, pues pierdas la información. Aunque yo no tengo idea por qué pueden estar perdiendo su información, ya que si ustedes, que no lo dudo, que la mayoría cuando cierra R, pues se quedan con algunas pestañas abiertas o algunas ventanas como estas que estoy señalando. Entonces, al momento de reiniciar nuevamente, o sea, al volver a abrir este programa, pues se han de fijar que tienen ustedes esas pestañas. Y yo me he fijado en algunos de los comentarios que me hacen que aún les aparecen las presentaciones anteriores. Y es porque ustedes no las cierran. O bien, cuando me comparten la pantalla para ver algunos de sus códigos, para saber en qué puede estar el error, también me estoy fijando que tienen un montón de pestañas. Entonces yo no entiendo por qué puede ser la causa de que se les borren los scripts. ¿Okay? La razón, o una de las razones que yo encuentro es que, no sé si se fijan aquí, hay una ventana que se llama análisis.prot y tiene un asterisco. Cuando su pantalla o su programa de R está de color blanco, a veces cambian las letras por color rojo. Y cuando estas letras están en color rojo o que tienen un asterisco, quiere decir que aquí, de estar guardado, ustedes lo modificaron y para que se guarden esos cambios, pues es necesario dar a esta parte de guardar. Si se fijan, aquí no tiene nada, pero si yo pongo una letra, automáticamente aparece un asterisco. Entonces, lo que quiere decir que este archivo se modificó y es necesario guardar, ¿ok? Para que los cambios o estas partes que yo modifique permanezcan en el archivo que está en nuestra carpeta de trabajo. ¿Okay? Pero si yo cerrara mi programa y lo volviera a abrir, pues sigue apareciendo esta ventana que no tiene título y con el asterisco. Y va a desaparecer ese asterisco hasta que yo lo guarde. Le pongo guardar, ¿dónde lo voy a guardar? Y lo nombre, ¿ok? Lo nombro y aquí ya aparece, ¿verdad? Ya cambia y aparte aparece el formato que es .r. Si yo vuelvo a modificarlo, ¿ok? Automáticamente vuelve a aparecer este asterisco, el cual quiere decir que que ya lo edité y que para que permanezca le tengo que dar guardar y se vuelve a actualizar, ¿ok? Entonces yo no entiendo por qué se les pueden estar borrando los documentos o su script, pero para evitar eso, pues ahora vamos a trabajar con un proyecto. ¿Cómo vamos a trabajar con un proyecto?
pues tenemos que dar en File y crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. A mí me aparece aquí que tengo que guardar esto. Ok, bueno, lo voy a guardar. Y aquí les aparecen nuevo directorio, un directorio existente o una versión de control. Damos a nuevo directorio. Ok, seleccionamos. Perdón, ¿dónde le picó? Ok, nuevamente. En File, ¿sí? Y aquí aparece proyecto, New Project. Vamos a aplicar New Project, ¿sale? Y nuevo directorio y nuevo proyecto. Aquí podemos buscar la carpeta, aquí está esta carpeta, y vamos a poner el directorio de trabajo. Su directorio de trabajo, pues, el nombre, perdón, del directorio, tienen que establecer un nombre. Ustedes ponen clase epidemiología o optativa 1, ustedes como gusten, y buscan o seleccionan una carpeta donde vaya a estar guardada su proyecto. Le dan crear proyecto y automáticamente cuando crean ese proyecto, por ejemplo, yo aquí tengo esta carpeta, les debe de aparecer en esa carpeta que ustedes seleccionaron un archivo similar a este, pues que es básicamente como si fuera una cajita, ¿ok? Y tiene un formato RProject, ¿ok? Entonces, cada vez que vayamos a comenzar la clase, pues se van a este icono y ese es el icono que van a abrir. Cuando lo abren, pues les va a abrir su directorio de trabajo, donde aquí van a tener todos los archivos, ¿verdad?, que tienen dentro de esa carpeta de trabajo. Entonces, de alguna manera están trabajando en el entorno de la carpeta sin la necesidad de establecer el directorio de trabajo cada vez que abran, el programa. ¿Por qué? Porque ya está establecido dentro de un proyecto. Entonces, si así cierran ustedes el programa, todo lo que se cree se debe de guardar dentro de esa carpeta. De alguna manera se crea un historial. Me parece que por aquí andan. Que dice RData, son datos que están dentro de R. Aquí son un data frame que está guardado. RHistory es el historial. ¿Okay? Y algunos archivos que les va a empezar a crear, que son los que se generan cada vez que ustedes abran su proyecto. ¿Okay? Entonces, de esta manera sería la forma en que ustedes no perdieran la información. Pero nuevamente, no es un requisito o no es necesario que estén trabajando dentro de un proyecto. Esto es, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con muchas variables o con muchas bases de datos, pues es recomendable tener todo dentro de un proyecto para que todo lo que tú vayas guardando, pues se esté generando y se esté guardando en una carpeta específica. Pero, bueno, si ustedes quieren utilizar trabajar dentro de un proyecto, o bien cada que inicien el programa de R, pues establecer su directorio de trabajo. ¿Okay? Entonces, de esa manera, Nico, mande. si a mí se me creó la carpeta, pero se me borró el script, no importa. Lo que pasa es que tu script está en lugar en tu antiguo directorio de trabajo. Lo que puedes hacer es la carpeta donde creaste tu proyecto, ¿ok? La carpeta donde creaste tu proyecto, todos los scripts que tenías en tu directorio de trabajo, junto con las bases de datos, cámbialas de carpeta. Y automáticamente que las cambies, pues ya te van a aparecer aquí. ¿Ok? Si no, ahorita trabajamos de la manera normal y yo les hago un video o les mando información sobre cómo establecer o cómo crear un proyecto y las ventajas que puede tener. ¿Sale? Gracias. Ok. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar con una base de datos que es una base de datos que yo recopilé. Esta base de datos ya casi está limpia, realmente ya está limpia. No tiene problemas. Y bueno, yo pongo el Excel aquí. Es una base de datos que es de una granja, es una granja de cerdos, de los indicadores productivos. En algunas ocasiones los van a conocer como parámetros productivos, pero dentro de la estadística un parámetro es algo que se quiere obtener o algo que se quiere encontrar. Y un indicador es algo que te indica, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel productivo, o sea, cuáles son los indicadores productivos. Entonces, el
término correcto serían los indicadores productivos y no los parámetros productivos, como en la mayoría de las literatura los vemos, ¿sale? Entonces, ¿en qué consiste esta base de datos? Esta base de datos tiene algunas variables, donde la variable principal pues es el ID, que se refiere a la identificación de cada animal. Estas son cerdas reproductoras, y pues vemos algunos parámetros o indicadores, unos indicadores productivos que tienen estas cerdas a lo largo de su vida, ¿sale? Entonces, la base de datos tiene algunas observaciones, son 8.749 observaciones, tiene algunas variables, y como podemos ver aquí a gran escala, pues hay algunos datos u observaciones que están ausentes, ¿verdad? Entonces, pues de alguna manera tenemos que analizarlas, pero por lo general la base de datos ya está limpia, ya está limpia. Recordemos que cada columna debe estar una variable y dentro de cada fila pues una observación, y básicamente aquí de manera general parece que no hay ningún problema. Okay. El único detalle es, por ejemplo, en esta variable que se llama año-grupo, la cual podríamos hacer dos variables. Eso es la única, básicamente el único inconveniente, pero ahorita lo vamos a modificar. Y aparte aquí hay una una variable, la cual pues, tiene un montón de ceros, pero no tiene un título la variable, entonces yo no sé qué dato es, entonces esa pues tendríamos que eliminarla. Entonces, acabo de hacer este tipo de documento. Ya les expliqué cómo se hacía. Se hace con código principalmente para, pues para trabajar. ¿Cuál es la idea? Pues ahora ya está hecho de alguna manera qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Tiene algunas instrucciones. Por ejemplo, aquí clicamos, viene la parte de las variables que contiene la base de datos. Aquí vemos cada variable, ¿ok? Y vemos algunas cosas que podríamos llegar a hacer, ¿vale? Entonces vamos a darle una ojeadita rápidamente para ponernos a trabajar, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora análisis productivo. Como pueden saber, el análisis productivo, el análisis de los datos, es algo que todo veterinario debería de saber, o algo que todo veterinario debe de aplicar, ya que a partir de esto pues podemos obtener un montón de información, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes estén en la parte profesional o bien en una investigación, pues es muy importante, ¿no? Es muy importante el conseguir los indicadores o el conocer los indicadores objetivos o indicadores promedio que tiene una empresa. Y cada empresa, esos indicadores son diferentes, ¿ok? Entonces, por lo general, un asesor o un médico, ¿verdad? Si tiene diferentes flujos, pues lo que quiere es estar comparando de una granja, o sea, de la granja A y la granja B, los indicadores productivos, o bien, si dentro de una granja pues tiene diferentes líneas genéticas, en el caso de los animales de producción, como las cerdas, ya no se habla de razas, sino de líneas genéticas, y estas líneas pues podríamos compararlas, ¿no? O sea, ¿cuál es la producción de la línea A versus la línea B? Pues para tratar de ver si la línea A es más productiva y pues me conviene a mí estar, por ejemplo, comprando o reemplazando cerdas de una línea que es evidentemente mejor, y pues esto lo podemos saber a través del análisis productivo, ¿ok? Es bien sabido que a partir también de este análisis, nosotros podemos obtener información pues para conocer el estatus de la granja, ¿no? O para conocer si dentro de la granja hay un problema, ¿ok? Si dentro de la granja hay un problema, por ejemplo, si nosotros vemos nuevamente la base esta, vemos que tiene fechas, entonces si transformamos las fechas a semanas o a meses, pues podríamos obtener, por ejemplo, podríamos tratar de buscar los meses donde son las diferentes etapas, ¿sí? Por ejemplo, primavera, o las estaciones, perdón, primavera, verano, otoño, invierno, y tratar de relacionar si en alguna estación del año o en algún mes que principalmente sea o muy caliente, ¿verdad? Que donde haya mucha temperatura, o muy frío, donde la temperatura sea menor,
pues pueda estar asociado a la mortalidad o a la repetición si hubiera datos. En esta base no hay datos referentes a abortos o a repeticiones, ¿verdad? Pero a partir de estos datos nosotros podríamos obtener un montón de información pues para saber qué está ocurriendo en la granja. Algo importante que a mí me comentaron y que yo lo confirmé una vez que yo ingresé a trabajar es que el médico veterinario o el mejor médico veterinario es aquel que analiza datos y no aquel que trae una jeringa en la mano. ¿Okay? Nosotros no medicamos animales, no olvídense de el médico que aparece en las caricaturas, ¿sale? Que siempre trae un frasco de penicilina y una jeringa de 10 mililitros en la otra mano. Eso ya no pasa. Entonces, cuando ustedes estén en una área productiva o en una empresa, lo primero que tienen que hacer cuando ingresan es tratar de buscar toda la información posible, ¿sí? Para ver el estatus de la granja. Si nosotros no analizamos los indicadores, pues no podemos hacer mejoras. O si estamos implementando algo, yo no puedo saber si está funcionando, pues porque no lo estoy analizando. Entonces, el análisis de los datos es importantísimo en la producción, ¿sale? ¿Por qué? Porque nos puede dar información de qué estamos haciendo mal, si las mejoras o las implementaciones que estamos realizando funcionan, o bien, por ejemplo, aquí a mí se me ocurre, tenemos las identificaciones de las cerdas de diferentes partos. Podríamos analizar las cerdas por parto, pues para saber si esta cerda puede continuar o no a la siguiente etapa, ya que como les había dicho anteriormente, si una cerda pues no tiene una eficiencia productiva, pues no conviene tenerla, ¿verdad? Entonces realmente me está generando más gasto que beneficio. Entonces hay otra cerda que ya está esperando su lugar, ¿ok? Hay otra cerda potencialmente reproductora o productiva, la cual puede, ¿sí? Esta cual puede ocupar este lugar y poder desempeñarse de manera adecuada. Si estas cerdas, si yo no analizo estos datos, pues yo tal vez pueda estar recirculando animales que no sean productivos y pues esto repercute en la eficiencia de la granja, ¿no? Entonces es importantísimo, ¿verdad? El hacer estos análisis de datos. Okay, en esta ocasión pues vamos a analizar una base que ya está transformada. Yo por lo general traté de limpiarla lo más posible, salvo que dejé unas 2 o 3 cositas para volver a practicar algunas cosas que ya hemos hecho. Entonces el objetivo es que ordenar algunos datos, como puedan saber, pues ya está ordenada, pero pues para obtener algunos gráficos, pues nuevamente tenemos que estar haciendo transformación o agrupamiento de datos, como lo hicieron en la práctica pasada, ¿no? En la práctica de los brotes o los reportes de tuberculosis. Entonces es importante que ustedes, a partir de los datos, ¿okay? Yo considero que estos datos pues están más encaminados, o al menos si yo les hablo de momias o les hablo de bajas o les hablo de días de lactancia, pues ustedes ya están relacionados porque es su área, ¿no? Es su ámbito, ya que en la parte de veterinaria pues nosotros pues tenemos ya un poquito más de conocimiento, y entonces creo yo que la parte adaptativa para hacer este análisis de datos puede ser mejor. ¿Okay? Entonces vamos a analizar. Brevemente describo aquí, la base de datos se llama int.product, es un archivo que está en formato CSV y hay que analizarla en R. Los nombres de las variables, ¿okay? Son ID, que es la identificación de la cerda, el parto, que se refiere al número de parto de la cerda, año-grupo, esta es una variable que está combinada, ¿okay? Año y número del lote productivo. Ahorita explico un poquito más sobre el lote productivo. Fecha.parto, que es la fecha del parto de la cerda. LNT se refiere a los lechones nacidos totales. NV se refiere a los lechones nacidos vivos. NM, lechones nacidos muertos. MOM, lechones nacidos momificados. Peso.NA es el peso promedio individual al nacimiento. ¿Okay? Las bajas se refiere a los lechones que mueren en el periodo de lactancia, o sea, los lechones que se mueren entre los primeros 21 días de edad, 21 a 28 días. La DIF es la diferencia entre más y menos
lechones nacidos y destetados. En algunos programas aparece esta diferencia. Por ejemplo, cuando una cerda tiene en su parto 18 cerdos, estos 18 cerdos no puede amamantarlos todos, ¿ok? Aunque sea una cerda muy buena. Entonces lo que se hace dentro de las granjas es hacer un reacomodo de camadas para tratar de homogeneizar que todas las cerdas o todas las madres tengan aproximadamente 13 o 14 lechones, ya que son los que por lo general puede amamantar sin problemas. Entonces si una cerda tiene 18, al parto, 18 lechones nacidos vivos, pero desteta 14, y estos no se consideran, o estos cerdos no se murieron, pues la diferencia es que le faltan 4 cerdos. Entonces esta diferencia se refiere a eso, y pues hay que considerarlos, ya que, por ejemplo, si los cerdos se pierden, que no sucede, por lo general no sucede que se pierdan los cerdos dentro de la granja, pero si los cerdos se perdieran, pues aquí te dice, ¿no?, que una cerda pues tuvo 14, no se le murió ninguno, pero está destetando 10. Entonces esta cerda hay 4 cerdos de diferencia, 4 cerdos menos. Entonces básicamente a eso se refiere esa variable. La fecha es la fecha de destete. D.lac son los días de lactancia que tuvo esa cerda durante ese parto. Destetados se refiere al número de lechones destetados. Entonces esto se obtiene entre la diferencia de los lechones nacidos vivos y los que se destetan, ¿sale? Y considerando si se murieron o no se murieron, ¿verdad? Y lógicamente también relacionado a la diferencia de cerdos. Si esta cerda, pues hubo reacomodo de camadas, ¿sale? El peso .prom se refiere al peso promedio individual de cada lechón al destete. Por lo general, a los 21 a 28 días. Hay un rango entre más o menos una semana de edad, entre 21 y 27, es una semana más o menos de diferencia. Entonces, básicamente, esas son las variables. Se me pasó. Ok. Entonces, de alguna manera, tenemos el encabezado, que ya una vez cargándola, hay algunas variables que tenemos que eliminar. ¿Sí? Vamos a utilizar unas librerías, que ahorita les voy a decir cuáles son para que las instalen, porque creo que no las tienen. Vamos a crear una variable condicional, que ustedes ya saben cómo hacerlo. Vamos a usar algunas reagrupaciones de datos para obtener algunos estadísticos. Por ejemplo, el número de observaciones, el promedio de lechones nacidos totales, el promedio de lechones nacidos vivos, promedio de, porcentaje de lechones nacidos muertos, porcentaje de lechones momificados, el porcentaje de mortalidad en lactancia, esto también lo podemos obtener. Y al final pues vamos a hacer algunas gráficas, ¿verdad? Algunas gráficas. Miren, aquí le apareció un código que no debería aparecer, pero bueno, pues vamos a hacer algunas gráficas pues para representar o para visualizar estos datos. Y les dejo algunos links de interés, de algunas opciones que vamos a ver aquí o que podríamos aplicar en este análisis, ¿sale? Entonces, para comenzar, pues vamos a ir a R y todos ustedes deben de cargar la base de datos. Creo yo que ya ninguno debería tener problema en cargar su base de datos. Entonces vamos a cargar nuestra base de datos. Recordemos dónde estuvo o dónde está su base de datos, y hay que cargarla para poder comenzar con la práctica. Espero que todos ya tengan el archivo, ¿sale? Entonces, primero hay que leer la base de datos. Yo la voy a nombrar DF. Ustedes saben que yo así nombro de manera general a las bases de datos. Médico, ¿cuáles van a ser las librerías que vamos a ocupar? Las librerías que van a ocupar de una vez que las vayan descargando. Hay una librería que se llama Lubridate. Aquí las pongo. Lubridate. Ustedes la tienen que instalar. Yo ya las tengo instaladas. Y otra librería que se llama Format, con doble T, es Format Table. Entonces estas dos librerías las tienen que instalar.
cómo las instalan. Las pueden instalar con código o ustedes ya saben si se van a instalar paqueterías, nada más poniendo el nombre. Install packages y entre comillas Lubri. Así. Por ejemplo, este sería el código para instalar la librería. O bien ustedes ya lo saben hacer de la otra forma. ¿Ok? Entonces, pues vamos a visualizar la base de datos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver los nombres. Ok, de F. Ahí vemos aquí algo interesante. Por ejemplo, aparece esta que se llama año.grupo, ¿ok? Que es una base, una variable, combinada, la cual tendríamos que separar, tendríamos que separarla. Una variable que no tiene nombre, que se llama X, que a nosotros no nos sirve para nada, la cual tendríamos que eliminarla, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a separar la base esta? Aquí aparece el nombre. Aquí, ¿no? Aquí hay dos variables, una se llama año y la otra se llama lote, ¿ok? Se llama año.grupo y las vamos a transformar en año y lote. Esas son las dos variables que vamos a modificar. Y si vemos, por ejemplo, pedimos el encabezado, ¿verdad? Pues podemos ver que está bien fácil porque como lo vamos a separar es en función de un guión. Entonces ustedes ya lo saben hacer, ya lo hemos hecho. Alguien que me eche la mano de cómo lo vamos a separar. Con separate. Sí, con separate. Ajá. Pues vamos a utilizar separate. No, la base de datos. Ajá. La variable que quieres separar. Ajá. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue. Año.grupo. Año.grupo y lo vamos a separar en dos variables. Cuando separamos en dos, podríamos utilizar la concatenación de las nuevas variables, una llamada año, ¿ok? Y la otra llamada lote, ¿ok? Entonces las vamos a separar, ¿sí? Y luego el sep. Y por el puntito, entre comillas. Sep. Ajá, no es por un punto, es por un guión. No, es un uno. Es por un guión, un guión medio, ¿sí? Aunque esté escrita con un punto, ¿se pone el guión? A ver, espérame. Aquí está el error. Sí, está escrito con un punto ¿qué? Pues... View TF. La variable está escrita con un punto, pero la observación está separada por un guión. Esto es un guión. Ok. Entonces, sí, esta es la observación que vamos a separar. O sea, en la variable año va a poner 2016 y después en la variable lote va a poner el número después del guión, en este caso el 49. Si no estuviera este guión, podríamos separar por 4, ¿okay? Por ejemplo, poniendo los primeros 4 dígitos y los otros 2 dígitos, pues, que corresponden al lote o a la semana, ¿sale? Si estuviera por un punto, pues lo separamos por un punto, si es por un guión bajo, si es por diagonal, o bien, si estuviera al revés y no tuviera nada de separación, o sea, que fuera 49, 2016, pues lo separaríamos por el número 2, o sea, separarlo por 2 dígitos. ¿Ok? Entonces lo separamos. Válgame Dios. ¿Por qué no me da?
Ajá, aquí está, mira, no está el igual. Ahí está. Me da un mensaje de advertencia, pero este mensaje de advertencia, ahora vamos a ver por qué puede ser. Me dice que está en la línea o en el renglón 79, ¿sí? Si nos vamos al lote, ¿ok? Y aquí yo le empiezo a mover aquí. Aquí está. Fíjense, el número 79, ¿sí? Me dice qué año, lo que pasa es que ahí no había un dato, ¿sale? Entonces no hay un dato, por lo tanto, pues hay un error ausente. Entonces, realmente me da mucha información. Pero, por ese error ausente, pues yo podría batallar más adelante porque, pues, realmente no es un NA, es algo que está ahí en la base de datos. Puede ser un espacio, puede ser algo que, dentro de R lo considera como un dato, ¿ok? Pero este dato no es un número. Entonces, habría que eliminarlo. Entonces, además, también tenemos que eliminar, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Eliminar los valores NA de la variable lote, que en función de esta sí podemos eliminarlo. Por ejemplo, DF, view DF, ¿sale? Lote, aquí tengo año, aquí sí hay un NA. ¿Por qué? Porque no es no hay un valor ausente en función de que cuando se paró, ¿sale? Aquí no había un dato, entonces lo que se pone acá es un NA, entonces hay que filtrar ese NA, hay que eliminarlo, ¿sale? Y además la variable X, que tenemos que eliminar. Y para eliminar la variable X, o la variable esta que nos estorba, podríamos seleccionar, ¿verdad? De la base de datos, vamos a poner names df y vemos que es la variable 17, por lo tanto yo puedo seleccionar de la 1 a la 16. Si hago esto, pues automáticamente, si vuelvo a pedir df, pues ya no me aparece, ¿ok? Entonces ya está mi base de datos, ya está limpia. Nada más tengo que filtrar de la variable lote, ¿sí? Tengo que filtrar ese valor ausente. Y ustedes ya saben cómo hacerlo. ¿Alguien recuerda? Pues puede ser igual con filtrar, ¿no? Ajá. Filtras. Pones la base de datos. Ajá. Y la variable, la lote, ajá, igual. Bueno, y luego igual a NA. Ok. Entonces ahora si pido nuevamente mi DF, pues ya vemos que aquí en año, válgame Dios. Es que estoy pidiendo DF1. Estoy pidiendo DF1. Se llama DF. Aquí está. Si pido aquí año, pues ya no aparece, ¿verdad? Está el lote. Entonces ya borramos un valor. Entonces ya ahora sí, yo considero que la base de datos ya está limpia. Y ahora sí ya podemos tratar de hacer algunas cosas. Por ejemplo, si veo la estructura, okay, de DF1, así se llama mi base ahora, pues vemos, por ejemplo, este es algo interesante, que la fecha punto aparto aparece como un factor, cuando realmente es una fecha. Entonces, existe una librería, esta es la ventaja, y esto no te lo hace Excel, que se llama Lubridate, ¿sale? Yo la conseguí, esta chuletilla en español, para ustedes, entonces, pues nosotros podremos jugar con las fechas, incluso este programa es tan potente que podríamos trabajar con segundos, con minutos, ¿vale? Entonces, hay una opción muy interesante, que es muy superficial nada más lo que estamos utilizando, pero, por ejemplo, nosotros a partir de una fecha podemos saber el año, que bueno, pues todos ustedes saben el año, ¿verdad? Pero podríamos saber el mes, el día, ¿ok? El día de la semana, podríamos saber la hora, si tuviera las horas, pero la que me interesa a mí es week, ¿okay? Que me puede dar la semana del año.
Entonces es importante que a partir de una fecha concreta, pues el tratar de hacer de mutar, ¿no? A partir de la variable fecha, pues yo puedo obtener el número de la semana del año, o bien el número del mes de la fecha, ¿ok? Lo podríamos hacer fácilmente escribiéndolo en Excel. Por ejemplo, nos vamos aquí, podríamos crear aquí la variable que fuera de la semana, pero pues recuerden que tenemos 8000 datos y que no siguen un orden, ¿ok? Aquí tienen esta fecha, entonces yo tendría que considerarlas, ¿verdad? Aquí van modificándose las fechas, ¿ok? Y luego tenemos diferentes meses, diferentes años, y pues ya para tratar de hacerlo así, pues resulta más complicado, ¿ok? Entonces, R o la librería Lubridate que podemos incorporar a R, pues con el solo hecho de pedir el número de la semana, o sea, en este caso week, del año de fecha.parto, pues nos va a dar el número de la semana, ¿ok? Entonces, pues eso está padre. También podríamos obtener el número del mes, ¿ok? Entonces vamos a tratar de hacerlo, ¿ok? Primero que nada, como la variable está en factor, pues hay que convertirla a fecha, ¿ok? Entonces aquí, una vez instalada la librería Lubridate, pues tenemos que activarla, ¿no? Como todas las librerías que estamos usando. Entonces, pues tendríamos que transformarla, y es algo similar a cuando transformamos a factor una variable. Aquí lo estamos transformando a fecha, solo que tiene una particularidad. Por ejemplo, mi base de datos se llama, aquí le voy a poner convertir a formato fecha, ¿sale? Aquí requiere el con Lubridate, ¿no? Entonces, previamente activado, library, lo voy a poner. Previamente activado, la librería Lubridate, pues lo que vamos a hacer es similar a cuando transformamos a factor una variable numérica de F1, símbolo de asignación, la variable que vamos a convertir, y vamos a utilizar o a especificar que de la librería Lubridate, ¿ok? Aparecen estos dos puntos, y tenemos que transformarlo a año, mes y día. Así a mí se me ocurrió en este momento. Y después ponemos nuevamente a dónde lo va a asignar, df1 fecha parto, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues lo que estamos haciendo es que de mi base de datos, la variable fecha parto, le estamos asignando, ¿ok?, que se transforme a fecha en formato año, está en inglés, year, month, day. Y aquí lo vemos en esta librería, ¿ok? Aquí con los formatos que podemos nosotros trabajar. Año, mes y día, año, día, mes, día, año, día, mes, año, o cualquiera que podemos utilizar. Incluso trabajar con minutos, segundos, horas y cualquier cosa, ¿ok? Nosotros no trabajamos con minutos, segundos, pero podemos trabajar. Aquí, a ver, dice que hay un warning. Nada más vuelvo a pedir la estructura de df1. Aquí está. Mira, algo pasó. Algo que pasó que no. Sí, a mí me aparecen como nas, o sea, na. Aquí está. Bueno, voy a transformarla a día, mes y año. Tal vez era por el formato loco. Vale. Me regreso un poco aquí. Ahí está. Me parece que ya. Aquí está. Ya está. ¿Ok? Entonces, ahora si pido, por ejemplo, el view. ¿Ok? Aquí está. Ya está en formato fecha. ¿Ok? Entonces ya podríamos trabajar con base a esto.
¿sí? Entonces ahora trabajando ya con, o sea, de alguna manera nada más cambiamos el formato. Ahora sí podríamos crear una variable la cual fuera el día, bueno, el número de la semana, ¿sale? Para crear estas variables pues tenemos que mutar, ¿verdad? Mutar variables de, bueno, de la variable fecha punto parto, una que se llame semana, ¿no? Por ejemplo, bueno, para no sobreescribir eso, pues, utilizo df2 y tengo, ¿de dónde viene? De df1, ¿sale? Y luego puedo utilizar un pipe, mútate. Ahorita lo escribo y nuevamente lo volvemos a ver. Nada más es fácil. Fecha, ok, la variable fecha parto. ¿Qué es lo que quiero? Una variable que se llame semana, ¿sí? ¿Qué va a ser semana? El week, ok, y aquí aparece week, viene de lubridate, ¿sale? ¿De dónde? Pues de la variable fecha parto, ¿sale? Y bien, también podría pedir yo de esa misma variable, ok, el mes, ¿verdad? Ok, que venga siendo igual a month, y también pertenece a esa librería de lubridate. ¿De dónde? Pues de fecha, ok. Entonces, fíjense, lo único que estoy haciendo aquí es que ahora estoy haciendo una base de datos llamada df2. ¿De dónde viene? De df1. Y con el pipe lo que hago es combinar, ¿verdad? O sea, estoy haciendo un mútate de esta base de la variable fecha parto. Se va a crear una variable llamada semana que sea igual a la función week, que esta me da el número de la semana. Entonces es una variable numérica que la va a obtener de la fecha, de la variable fecha parto, ¿no? Que es una fecha. Y también de esa misma variable vamos a obtener otra variable que se llame mes, que proviene de la función month, que también me da el número, pero del mes de esa variable. ¿Ok? Entonces, si lo pido, y ahora pido un view de df2, ¿verdad? Pues vemos que aquí está, mire, ya está el lote, ¿verdad? 2016, año y lote ya están separados, la fecha, y al final pues me aparece la semana y el mes. La semana 13 corresponde al mes 3, ¿ok? Entonces vemos aquí que es el 3 de marzo, el 28, perdón, de marzo, ¿sale? Corresponde al mes 3 y a la semana 13 del año. Entonces, esto, aún así de sencillo, no lo hace Excel. Eso es imposible el que lo haga Excel, y nosotros lo hicimos pues para 8747 datos, rapidísimo. Entonces, pues esto ya, Excel ya te queda mal, ¿ok? Y luego, por ejemplo, a mí se me ocurre aquí también, aprovechando este mútate, acordándonos que hay una variable llamada, me voy a df2, vamos a df2, a ver, input semana. Dice que no encuentra la función week, es porque esta pertenece a lubridate, por lo tanto hay que activar la librería lubridate. A ver. Recuerden que aunque tengan instalada la librería, pues hay que activarla, y si no la activan, pues R dice, pues ¿de dónde voy a agarrar esa función? Yo no la conozco, y no la conoce hasta que tú abras o actives esa librería. Ese es el error más frecuente que tenemos la mayoría. Sí era eso, pensé que okay. activado. Ok, bueno, y aprovechando esta, si pido un view, podríamos obtener nosotros, ¿qué podría obtener yo? Si vemos aquí, por ejemplo, del peso promedio, ¿ok? De esta variable llamada peso.prom, o bueno, lo pongo acá en blanco, de la variable llamada peso promedio, que se refiere al
peso promedio individual, ¿ok?, de los lechones al destete, ¿sale? Y esto lo divido entre los días de lactancia. ¿Alguien sabe? ¿Mande? ¿Cómo había dicho, perdón? Si yo utilizo la variable, o sea, si yo tengo un lechón que pesó 5.6 kilogramos al destete, ¿sale? Y si eso lo divido entre 28 días de lactancia, que duró la lactancia, ¿qué es lo que estaría obteniendo? La ganancia de peso. La ganancia diaria de peso, exacto. Bueno, es una ganancia diaria de peso sin considerar el peso al nacimiento, ¿verdad? Porque tendríamos que hacer algunos cálculos diferentes, pero pues ahorita para no de alguna manera confundirlos, ya que sí tiene sus ciertas complicaciones, tendríamos que considerar, por ejemplo, el peso al nacimiento. Pero desafortunadamente no todas las observaciones tienen un peso. Y aquí considero yo que es un error, porque estos ceros realmente deberían de ser NAs, porque no es posible, o sea, no es posible que una cerda que tuvo 12 lechones nacidos vivos, o sea, son 12 lechones que tenían un peso, tengan en la variable peso al nacimiento un 0. No, esto no es posible. Y esto sucede porque los programas estos de gestión pues no permiten dejarlo en blanco. Tienes que ponerle 0, y el 0 aquí se refiere a que no se capturaron, en este caso, el peso. Pero si nos vamos a 0 en la variable momias, esta sí 0 sí importa, quiere decir que no hubo momias. Entonces, pues tiene que ser un poco diferente, ¿verdad? Yo, en este caso, los que son ceros, deberíamos de transformarlos a NAs. Pero al no tener el peso de nacimiento de todas las observaciones, pues se nos complica. Entonces, a grosso modo, el poder obtener la ganancia diaria de peso de manera general o de manera muy rápida, pues sería obteniendo la división entre el peso promedio, o sea, el peso que el lechón está haciendo destetado, y esto dividirlo entre los días que duró lactando o los días que duró la lactancia. En este caso, como vemos, 5.6 entre los días de lactancia, que son de 28. Si bien es cierto que aquí lo puedo hacer en Excel, pues me tengo que ir, o sea, lo que tendría que hacer yo sería hacer esto, el peso promedio, y esto dividirlo entre los días de lactancia, pues me da esto, ¿verdad? Y así esto, seguirme hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ok, pero pues fíjense, ya aparece aquí algo medio raro porque algunos no me los detecta. Ok, entonces, pues aquí me parece esto porque en algunos de estos no hay datos, entonces pues es complicado. Ok, entonces si yo lo hago rápidamente en R, aprovechando que ya está aquí dentro de Mútate, si utilizo, por ejemplo, una nueva variable que se llame ganancia diaria de peso, ¿ok? Y que esta sea igual a la división de la variable peso punto promedio, y esto dividido entre los días de lactancia, ¿ok? Que es exactamente lo mismo que hice en Excel, recuérdenlo, es exactamente lo mismo, miren. ¿Ok? Aquí está, ¿sí? Nada más que aquí pues no tiene el nombre de la variable. Entonces me voy a R, entre los días de lactancia, y bueno, considerando que pudiera haber NAs, pues pongo NA.rm igual a true. ¿Ok? Entonces, si ahora yo pido mi DF, pues aquí está. Válgame Dios. A ver, fíjense que es mala suerte tengo. Entonces, esto se quita. Esto no va. ¿Ok? Aquí está. Ganancia diaria de peso, punto 20, que era lo mismo que nos aparecía aquí, ¿verdad? Punto 20. ¿Ok? Entonces, de manera rápido, pues ya lo hizo para todo, para todos los datos, salvo en donde no hay observaciones, y estos los pone en NAs, ¿verdad?
Entonces, rápidamente, con este código tan simple, ya obtuvimos todos el peso promedio. Que podríamos hacer algunas cosas interesantes, por ejemplo, el tratar de ver el peso promedio. Si tuviéramos dos líneas genéticas, por ejemplo, una cámboro, que es la famosísima cerda de P&C, y por ejemplo una TN, que es de otra empresa llamada Topix, podríamos compararlas, si las tuviéramos, ¿no? Podríamos compararlas en la ganancia diaria de peso que tienen sus crías en 28 días. Entonces podríamos establecer un scatter plot o una regresión lineal, o también podríamos, por ejemplo, en función de cada parto, del número de parto de las cerdas, pues la ganancia promedio que tienen los lechones. Entonces también podemos estar, a partir de estas variables que estamos obteniendo, que estamos mutando, pues hacer una serie de análisis, ¿ok? Y por ejemplo, en algunas ocasiones podemos, esto ustedes lo deben estar viendo, ¿no? Aquí vamos transformando datos. Aquí está GDP, ¿verdad? Ganancia diaria de peso. Y aquí están los datos. Y aquí seguimos, ¿no? Esto es la clase del día de hoy. Entonces, podríamos también mutar datos. A veces no es tan necesario o no podríamos compararlas, por ejemplo, por rangos de cerdas. Nuevamente, convertir a las cerdas en una variable categórica. ¿Okay? Si bien es cierto que las cerdas ahorita o la base de datos tiene de la variable parto, ¿okay? Hay una variable que se llama número de parto, pues tenemos 6, o sea que hay 6 partos o cerdas de hasta 6 partos en esta base de datos. Entonces, tal vez el evaluarlas de una por una no sea tan conveniente. Podríamos agruparlas entre cerdas de 1 y 2 partos, cerdas de 3 y 4 partos y cerdas de 5 a 6 partos. ¿Ok? Entonces, podríamos utilizar esta condicionante o esta condición como if-else, ¿verdad? Que recuerden que Excel también te lo da y funcionaba como si, que es exactamente lo mismo, porque eso también se crea con código, ¿sale? Entonces, podríamos utilizar de esta misma base de datos, aprovechando que estamos con las mutaciones, ¿verdad? Mutaciones de las variables, un mútate de la misma base de datos, de la variable parto, ¿ok? De la variable parto, que vamos a crear una variable que se llama cerda, ¿ok? ¿Okay? O el tipo de cerda podría ser. Y esta va a ser igual a si, en este vamos a poner if else, ¿ok? Si la variable parto, ¿ok? Va de es que no es esta, por eso se puso tan curioso. ¿Ok? Va de 1 a 2, pues hay que le ponga de 1 a 2 partos. ¿Ok? Y si parto, o sea, si la variable parto va de 3 a 4, pues que ponga de 3 a 4 partos. ¿Ok? Y como ya no tenemos otras categorías, o sea, debemos dejar una, pues las que no quepan ahí, o las que no yo estoy nombrando, pues que se ponga de 5 a 6 partos. ¿Ok? Entonces con esto, pues yo puedo crear esta variable condicionante, ¿sale? La cual me va a generar una nueva variable al final. Si ahora vuelvo a pedir o a visualizar mi base de datos, ¿ok? Hasta el final tengo, si la cerda es de primero o de segundo parto, pues que me la categorice en de 1 a 2 partos. Y tal vez yo podría ahora sí hacer un agrupamiento en función de las categorías de las cerdas, ya que a veces pueden ser que las cerdas de 5 y 6 partos sean muy pocas y pues no conviene el hacer estas gráficas de líneas porque solo van a aparecer en cierto lugar. Y ahorita más adelante los vamos a ver. Entonces,
¿Sí pudieron hacer este mútate? Sí, yo sí. Ok. Si no están, si van lento o si yo voy muy rápido, díganme, yo me paro. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, podríamos ahora sí, sin considerar esto que hemos hecho, pues son cosas que estamos haciendo, que nos pueden servir para analizarlos. Pero tomando la base de datos esta que venimos siguiendo, podríamos agrupar, por ejemplo, por año, ¿ok? Por lote y por número de parto. Y en función de esto, pues obtener los estadísticos, ¿verdad? O sea, vamos a agrupar por año, por lote y por parto, y pues vamos a obtener los diferentes indicadores productivos. Aquí tal vez parezca un poco complejo lo que vamos a hacer, pero realmente ahorita lo voy a escribir, o lo vamos a escribir, y lo vamos a ver para que ustedes lo entiendan, ya que es completamente repetitivo. Lo que hemos estado haciendo aquí es repetir comandos que ya hemos visto y todos tienen exactamente la misma estructura. Entonces, a veces que algunas personas podemos batallar, yo realmente, para dar esta clase, yo siempre tengo que asegurarme que el código corra. Por lo tanto, yo tengo que trabajarlo primero, ¿ok? Porque si a mí me sale un error, pues tengo que buscar por qué me está saliendo el error y pues a la hora de la clase, pues que no tengamos esos problemas, ¿vale? Entonces, realmente no es tan rápido como yo se lo estoy diciendo. El que yo les traiga estas cosas quiere decir que yo ya lo trabajé desde horas antes o desde momentos antes, pues para poder darle la clase y que no tengamos problemas. Pero toda la estructura que hemos estado viendo sigue el mismo orden. Primero la base de datos, luego la función, que es lo que vamos a pedirle a la función. ¿Ok? Entonces, pues ahora vamos a pedirles, vamos a partir de este agrupamiento, ¿ok? De año, de lote y de parto, pues vamos a pedir n, que sea el número de observaciones, vamos a sumar los lechones nacidos totales por año, por lote y por parto, ¿ok? Y vamos a obtener en función de esto pues, el promedio, ¿verdad? De los lechones nacidos totales por año, por mes, y por año, por lote, perdón, que es por semana, y por número de parto. Y así cada una de estas variables, que vamos a obtener variables nuevas. Lo que vamos a obtener aquí es una nueva base de datos o un nuevo data frame, el cual pues nos va a servir para hacer algunas gráficas, que con esto pues ya podemos obtener información importante o interesante para analizar las granjas o cualquier cosa que ustedes quieran analizar. Por ejemplo, vamos a llamarle ahora, lo que estoy haciendo ahora es escribir otra base de datos para no modificar la que tengo, ¿ok? Entonces, DF3, ¿de dónde viene? Pues de DF2, es de dónde viene, o sea, viene, lo que yo voy a transformar ahora, viene de esta base de datos, y ustedes ya saben cuál es esa base de datos, ¿no? Esta, ahora vamos a trabajar con una nueva base de datos, que yo hasta aquí, mi base de datos esta ya la puedo guardar, ya está limpia, ya le creé algunas variables nuevas y ya no puedo modificarlo, o sea, ya no pasa nada. Entonces, para no editarla, esa base de datos, pues ahora quiero crear otra que se llame DF3, ¿ok? Pero que va a tomar los datos de la base DF2. Y para hacer este agrupamiento de todo, vamos a utilizar este pipe, y ahorita van a ver la facilidad que tiene y el ahorro de código que nos puede generar. ¿Ok? Vamos a utilizar un pipe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a agrupar los datos. ¿Cómo los agrupamos? Pues con un group by. ¿Sí? ¿Qué variables vamos a agrupar? Pues año. ¿Qué más? El lote. ¿Sí? Y el número de parto. ¿Ok? Aquí me pongo agrupar por año, lote y parto. ¿Ok? Y aquí ya están agrupados. Ahora voy a crear un summaries, ¿verdad? Para crear estas variables nuevas. Summaries, ¿ok? Con summaries, pues vamos a obtener n, ¿verdad? Que es igual a las observaciones. O sea, ¿y cómo se obtienen las observaciones? Con n nada más, ¿ok? Y por ejemplo, yo aquí puedo establecer, bueno, ahorita lo pongo. También vamos a crear
una variable llamada nt, que esta es igual a la suma, porque tenemos que sumar, de la variable lechón en ácidos totales, ¿ok? Y también que quiero, aparte de la suma, quiero el promedio de lechón en ácidos totales, o aquí yo lo puedo llamar prom, ¿ok? Nada más que pues lo estoy codificando más, entonces yo le pongo promedio de lechón en ácidos totales. PLNT es igual a promedio de lechón en ácidos totales. ¿Cómo obtenemos el promedio? Pues con la media, con la función min, ¿verdad? ¿De dónde? Pues de LNT, que así se llama la base o la variable, ¿verdad? Así se llama, LNT, ¿ok? Y como estoy obteniendo el promedio, pues tengo que especificar que me quite los valores ausentes, ¿ok? Y luego también quiero los nacidos vivos, ¿ok? ¿Cómo obtengo los nacidos vivos? Pues con esto, con la suma, pero ahora de nacidos vivos con na.rm igual a true. Y ya que tenga los nacidos vivos, pues quiero el promedio de lechón en nacidos vivos. ¿Cómo se obtiene? Pues con la media de ¿cuál? De nacidos vivos, ¿sí? Como es promedio, na.rm igual a true, ¿ok? Y promedio de lechón en nacidos vivos, pues también los nacidos muertos, y esta ¿cómo se obtiene? Pues con la suma, ¿verdad? De nacidos muertos, ¿ok? La suma de nacidos muertos .rm igual a true. Y pues el promedio, no es promedio, este es porcentaje, ¿no? Es porcentaje, lo voy a poner con mayúscula. Porcentaje de lechón en nacidos muertos, ¿ok? Y aquí hay una diferencia porque el porcentaje, ¿cómo se obtiene el porcentaje de los lechones nacidos muertos? ¿Alguien sabe? ¿O cómo se obtiene un porcentaje? Se suman todos y se divide entre el número que son. Se suman todos y se divide entre el número, que son, y esto te lo va a dar en decimal, y pues para obtenerlo en porcentaje lo multiplicas por 100, ¿ok? Vamos a ver. El porcentaje de lechones nacidos muertos es igual a la suma, ¿verdad? Como bien lo dices. ¿De qué es la suma? Pues de los nacidos muertos, ¿ok? Y esto lo vamos a dividir entre nacidos muertos, ¿verdad? Y esto lo vamos a multiplicar por 100, ¿ok? Y las momias es igual a la suma de momias mom con na.rm igual a true. Y el porcentaje de lechones nacidos momias, este lo obtenemos en la suma de momias entre entre mom por 100, ¿ok? Y por ejemplo, el porcentaje de el número de muertos en lactancia, por ejemplo, el muertos en lactancia, que sea igual a la suma de la variable bajas, que son los muertos en lactancia, ¿ok? Y pues ahora obtener el porcentaje de mortalidad, mort.mat, que sea igual
a la suma de bajas dividido a esta, hay que dividirlo entre el nacidos vivos, ¿verdad? Y esto multiplicarlo por 100. Ok, entonces creo yo que ya aquí está. Me da miedo correrle y que no jale. Ajá, pues si no jala, mira. Hay un error. Hay un error. Los de porcentaje no se cierran con paréntesis. ¿Eh? No. Los de... Ah, A ver. Aquí está. Aquí lo que estoy haciendo es, pues pongo yo mi comentario, ¿no? Esto es igual al hecho de nacidos totales por lote y por parto. Todo es por lote y por parto. ¿Ok? Promedio de lecho de nacidos totales, el total de nacidos vivos, el promedio de nacidos vivos, lechones muertos, porcentaje de muertos, lechones momias, muertos en lactancia, porcentaje de mortalidad en lactancia y porcentaje de lechones nacidos momias. Bueno, lo que pasa es que aquí tenía yo, lo había sacado diferente. O sea, no en el mismo orden que lo pusimos ahorita. ¿Alguien tiene preguntas? O sea, ¿alguien se confundió o no sabe qué es todo esto? Que parece rudo, pero realmente no es rudo, nada más es repetitivo todo. Aquí estamos sumando, son los lechones nacidos totales. Aquí pues estamos obteniendo el promedio. Aquí ahora con los lechones nacidos vivos, hay que sumarlos y pues hay que sacarles el promedio. Hay que sumar los muertos y hay que sacar el porcentaje. Hay que sumar las momias y hay que sacar el porcentaje de las momias. Y aquí yo lo metí en medio esto de la suma de las bajas o de los muertos y el porcentaje de mortalidad en lactancia. Si pido este view de DF3, ok, pues fíjense que ya me aparece una gráfica, una base de datos completamente diferente, ok, donde, tenemos el año, el lote, ¿verdad? En función del lote, las hembras de primer parto. O sea, del lote 48 del 2016 hubo 2 hembras de primer parto. De estas 2 hembras tuvieron 37 lechones nacidos totales en las 2. Y el promedio, o sea, de lechones nacidos totales, se divide entre 2, son 18.5. ¿Ok? Y vivos de esos 37, ¿sale? Fueron 32, por lo tanto hubo 5 muertos. Y estos 5 muertos, pues fueron 3 muertos y 2 momias. ¿Ok? Entonces, aquí cada uno corresponde a su porcentaje o su promedio. Y, por ejemplo, en la mortalidad de lactancia de estos 32 vivos, ¿sale? Se murieron 3. Por lo tanto, si sacamos ese porcentaje, es el 9.37%. ¿Ok? Y acá hasta acá a mí me aparece el porcentaje de lechones nacidos momificados, que se refiere a las momias dividida entre los totales. Creo que por eso no salía, porque no es entre las momias, sino es entre los totales. ¿Ok? De los que nacen, ¿cuántos fueron momias? ¿Sí? Creo que por eso no salía. Aquí está, mira. De los que nacen, ¿sí? Para sacar el porcentaje de momias, es la suma del total de momias y esto se divide entre los lechones nacidos totales para obtener de los totales cuántas fueron momias, o sea, cuánto fue el porcentaje de momias. Y esto también es el de los muertos, porque también se obtiene en porcentaje. Esa es la suma de los muertos dividido entre los totales, ¿sí? Creo que por eso no salía, porque lo habíamos hecho mal. ¿Alguien tiene dudas con esto? ¿Alguien está perdido? ¿Alguien? yo estoy volviendo a poner el código.
que no me jaló. Ok, bueno, lo podríamos poner despacito, o sea, nada más que lo que quería yo que vieran es que todo esto, ok, aunque parezca aparatoso, realmente es repetitivo, es muy repetitivo, ok, porque lo único que estamos utilizando es la suma y la media, pero con las diferentes variables, nada más, la suma y la media, la suma y la media, la suma y la media, salvo en estos dos casos, para obtener el porcentaje, en estos tres casos, perdón, para obtener el porcentaje de mortalidad en lactancia, el porcentaje de lechones nacidos momificados y el porcentaje de lechones muertos, nacidos muertos. ¿Ok? Pero lo único que estamos utilizando es sumar y obtener el promedio. Ahora, si esto lo quieren hacer en Excel, pues no, definitivamente no se puede. ¿Ok? Nos va a sacar ronchas Excel y no nos va a dejar hacer o no nos va a dejar trabajar tan rápido como queremos. O sea, si esto lo puedo obtener en Excel y me tardo un día, aquí lo estamos obteniendo en 10 minutos. Y esto contando la escritura del código, pero realmente es muy repetitivo. ¿Ok? Ahora, si yo quiero sacar esto exactamente lo mismo, pero aquí como se los pongo, aquí está, miren, en la parte que me da. Si yo quisiera sacarlos ahora por lote, aquí está, por lote y por año, y obtener exactamente los mismos indicadores, pues pareciera que me puedo complicar, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo voy a escribir nuevamente todo esto? Pues no, nada más lo único que vamos a hacer, ¿ok? Es volver a copiar. Y ahora vamos a... borrar parto. Ajá, nada más, lo único que vamos... Ajá, borrar parto. Lo único que vamos a hacer es ahora agrupar por año y lote, ¿verdad? Borramos parto porque aquí ya no queremos agrupar por parto. Viene de DF2, pero ahora yo lo voy a nombrar DF4, ¿ok? Aquí no pierdo mi información porque yo sigo teniendo DF3 y ahora tengo otra que se llama DF4 y nada más está por año y por lote. Ya no considero las cerdas, ¿sí? Entonces, depende. Si a ti te piden analizar por parto, pues haces ese agrupamiento, ya tienes el código escrito y rápidamente lo sacas. Pero dices, ¿sabes qué? Por cerda no me sirve porque yo quiero ver por lote. A mí no me importa, ahorita no me importa la cerda. Yo quiero ver cada semana cómo se comportaron los parámetros productivos. Quiero saber cada semana cómo se comportaron los partos, cada semana cómo se comportaron las momias, ¿sí? Entonces, en función de esto podemos rápidamente obtener esta información, ¿ok? Ahora, si yo no lo quiero, ¿okay? Si yo no lo quiero analizar así, que realmente como lo tenemos que analizar es por lote y por parto, realmente se tiene que analizar por parto, pero si yo quisiera analizarlo específicamente por año y por parto, o únicamente por parto, por año, perdón. Por ejemplo, aquí voy a agrupar por año y por parto, ¿ok? Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar, ¿ok? Ahora lo voy a llamar DF5. Agrupar por año y parto, ¿ok? Llamo DF5. Y ahora pues lo quiero agrupar por parto. Ok, lo agrupo por parto y ya tengo. Ahora si yo pido mi DF5, pues ya lo tengo por año y por parto, ¿ok? Y por ejemplo tengo poquitos datos, ¿sale? Porque tengo nada más los diferentes años, en este caso 2017, las hembras de primer parto, de segundo, de tercero. Y el 18 de primero, segundo y tercero, y el 18 de cuarto, quinto y sexto. Por ejemplo, aquí me estoy dando cuenta que en el año 2018 es el único año donde hubo hembras de cuarto, quinto y sexto partos. ¿Por qué? Porque tal vez esta granja es nueva, o sea, los datos
son muy nuevos, son granjas, son cerdas muy jóvenes, o puede ser que sea una granja que va recién comenzando. Por lo tanto, tal vez nada más podría analizar los datos de los primeros 3 partos para ver cómo se han comportado. ¿Ok? Entonces, pues ya rápidamente obtuvimos 3 bases de datos diferentes con la misma información, pero separadas por unas por año, por mes, una por año, por lote y por cerda, o sea, por tipo de parto, otra por año y por lote nada más, y otra por año y por parto. Esto se lo pides a Excel, adiós, no. Lo puedes hacer uno, tal vez te tardas un día obteniendo una base de datos y al día siguiente tienes que volver a hacer la segunda, porque tendrías que volver a modificar la base de datos en función de otra variable. Por lo tanto, la misma celda ya no funciona, porque ya tienes, o sea, tienes que estar tomando los datos a partir de otra. ¿Ok? Entonces, esto a Excel, olvídate, no se puede. Y bueno, por ejemplo, podríamos hacer una representación gráfica. Aquí vemos de la base de datos de F3, ¿ok? De la base de datos de F3, la cual está por semana, por año y por parto, ¿ok? Aquí no sé por qué, se me pasó, hay una opción para quitarles el código, pues aquí ya está su código, ya está hecha la gráfica, ni modo. Entonces, podríamos hacerla, nada más que aquí, por ejemplo, yo ya me di cuenta, pues que las hembras de 4 partos, pues no están completos los datos, las de 5º parto tampoco, y pues de 6º parto hay muy poquitos. Por lo tanto, tal vez podríamos filtrar solo de 1, 2 y 3 partos, pues para hacer la misma gráfica, ¿no? Y específicamente graficar por semana, aquí vemos por semana, que es el equivalente al lote, ¿ok? Tenemos 52 lotes o 52 semanas, ¿ok? O sea, cada semana hay partos dentro de las granjas, recuérdenlo. Y vemos aquí el promedio de lechones nacidos vivos en función de cada parto. Vemos la producción de cada parto. Aquí vemos algo interesante, que en los 3 años se modifican estos datos de manera peculiar. ¿Ok? Y esto, pues, por ejemplo, puede ser indicativo de un problema. Habría que ver qué pasó en ese momento, ¿ok? ¿Qué pasó? Tal vez se introdujeron cerdas nuevas. Por ejemplo, aquí algo interesante, que hubo menos lechones nacidos vivos. Esto hacia abajo, pues, quiere decir que hubo menos lechones nacidos vivos. Por lo tanto, ahora podríamos analizar los lechones nacidos muertos o las lechones nacidos momias, pues, para ver si esos lechones que están de menos, ¿ok? Si esos lechones que están aquí menos, pueden ser explicados porque en ese momento se murieron más, o en ese momento hubo más muertos, o lechones nacidos muertos, o lechones nacidos momias, que estos son indicativos de problemas infecciosos, por ejemplo, parvovirus porcino, enfermedad de Pierce, ¿okay? O el virus de Pierce, circovirus porcino, influenza porcina, y algunas enfermedades que nos pueden estar provocando problemas dentro de la granja. Aquí veo un comentario de que sí está muy largo el código. Sí, está largo, pero en Excel no lo puedes hacer. O sea, definitivamente, ¿cuántos renglones son? Vamos a contarlos, considerando este como el primero. Esto realmente yo no lo contaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 renglones. Y considerando que realmente son medio renglón, ¿ok? Pues son 5 renglones. Y aparte, considerando que es meramente repetitivo, ¿ok? El hacer esto o el transformar esta base de datos en 5 minutos, en Excel te lo aseguro que te tardas un día. Si gustan, en algún día podemos tratar de replicar esto mismo en Excel. De hecho, lo vamos a utilizar el Excel, ¿ok? Pero van a ver que ya agarrándole la onda a esto, que yo sé que son conocimientos nuevos que se ven muy rudos, porque realmente se ven muy rudos. Esto se lo enseñas a alguien y dices, oye, estás loco. Pero si se lo enseñas a una persona, al gerente de la granja, o si te da los datos y te dice, ¿sabes qué? Quiero que toda la semana o todo el fin de semana le dediques tiempo a analizar una base de datos. Y si la base de datos está hecha un desastre, es imposible hacerlo y Excel no te funciona.
Entonces, con esto, el aprender 3 o 4 comandos, que nuevamente nada más estamos utilizando group by, que es agrupar en función de diferentes variables, y summaries, que me va a ayudar a mutar datos, a crear nuevas variables. ¿Ok? Estamos utilizando la suma y el promedio. Son cuatro palabras que estamos utilizando y con eso estamos obteniendo 3 bases de datos diferentes. ¿Ok? Entonces suena agresivo y se ve complicado, ¿ok? Pero no lo es. Una vez que le agarras, porque es lógica, nada más es lógica. A ver, ¿qué es lo que quiero? Pues quiero sumar. ¿Qué es lo que quiero sumar? Pues esta variable. Quiero el promedio. Como estoy sacando el promedio. Oye, pero si hay datos ausentes, pongo na.rm igual a true. ¿Ok? Entonces es meramente repetitivo. No se me asusten. Resulta que cuando se asustan y dicen es que está muy complicado, pues ya no puedes. Y como ya no puedes, te frustras y lo dejas, ¿ok? Y al día siguiente lo vuelves a ver y dices, no, esto está muy feo, está muy complicado y nunca le vas a agarrar. Resulta es eso, pues realmente lo que pasa es eso. ¿Ok? Y por ejemplo, nada más ya para terminar, para dejarlos un poco descansar, podríamos hacer, a partir de esto me parece, voy a pedir df5, ¿ok? df5, y df5 es una base de datos muy pequeña, ¿ok? Y que puedo obtener un resumen. Eso no lo hemos visto, ¿ok? Puedo tener un resumen con la librería Formata Table. Formata Table. ¿Qué es lo que hacemos nada más? Pues poder pedir el format. Aquí dice Format Table. ¿De dónde? De df5. Si lo pedimos, van a ver que aquí aparece en Viewer, esta nunca lo habíamos visto, en Viewer y le damos un zoom. Ok, y aquí tenemos los datos, ya hecha una tabla, ok, que si bien es cierto, estas tablas se editan con látex y pues bueno, si se les hace complicado esto, el editarlas con látex pues va a ser más complicado. Con látex se refiere a meterle código, pues por ejemplo, para ver en cuál de los años, ok, en función de los partos hubo menos producción, ok, pero también lo que podríamos hacer, y ahora sí, Excel parece ser una maravilla, podemos dar un write.csv de df5 y lo voy a nombrar indicadores por año parto. .csv, importante ponerle la extensión. Ahora sí me voy a mi carpeta. Aquí están indicadores por año y por parto. ¿Ok? Y aquí está mi nueva base de datos, la cual es un resumen completo de todos los datos que hace un momento eran 8,700 no sé cuántos datos. Ahora ya solo tengo estas variables. Y a partir de aquí, pues ahora sí, miren aquí elimino, ¿ok? Por ejemplo, aquí ya le puedo cambiar los nombres. Aquí, si yo quiero, le quito los ceros, ¿verdad? Y por ejemplo, le puedo poner un marco rápidamente en todos los bordes. Sale también, quiero todos los bordes. Y por ejemplo, aquí le pongo en color café. ¿Okay? Y esto ya lo presento a las personas que me pidieron mi análisis. Y por ejemplo, si hubo un momento donde el porcentaje de lactancia, como es aquí, que subió al 12%, pues esto es interesante, pues aquí lo pongo en rojo, ¿verdad? Rápidamente, Excel para esto me sirve. Puedo, a partir de unos datos que se limpiaron y se utilizaron en R, que yo guardo esta base de datos, las guardo y puedo, si no las quiero presentar de esta forma, pues en Excel rápidamente las agarro y ahí sí las puedo editar y ya al editarlas para presentárselos a mi jefe o presentarlo, si yo fuera el jefe, cómo está la producción el año, qué es lo que podemos estar viendo. Nada más brevemente aquí
vemos por ejemplo, vamos a tomar los partos 1, 2 y 3 nada más. Vemos, por ejemplo, algo interesante, por ejemplo, ver el total, acá está el porcentaje de momias. Recuerden que el porcentaje de momias en cerdos no debe de exceder al 1%. Esos son datos de bibliografía. En granja realmente no sucede eso. Sucede esto. Yo considero que son parámetros o son indicadores que están aparentemente dentro del rango, salvo estos 2 años, ¿okay? Que, por ejemplo, aquí vemos que las cerdas de tercer parto, ¿okay? Del 2017, pues en promedio tuvieron un porcentaje de momias de 6.5. No es recomendable. Lo recomendable es que dentro de la granja no suba al 1%, pero considerando pues toda la cantidad de agentes que pueden estar involucradas, pues entre un 3 y un 4% es donde andan la mayoría de las granjas de alta salud. Y aquí, por ejemplo, definitivamente este 8% está mal. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿sabes qué? Hay que mejorar los datos o los indicadores productivos porque las momias están elevadas. Ahora, para tener un mejor análisis, pues tendría que analizarlos por mes, ¿ok? O por semana, pues para ver si ese incremento de momias está relacionado con una enfermedad. Me parece, a ver, voy a ver aquí rápidamente, de F3. Aquí, por ejemplo, esta es una de las bases que limpiamos. Y aquí, fíjense, esto está interesantísimo, ¿ok? Que es el porcentaje de lechones nacidos momias. ¿Recuerdan? Porcentaje de lechones nacidos momias. Las diferentes semanas del año, ¿ok? Y vemos que en el año 2017, miren cómo está incrementado hasta más del 20, aquí podría ser 20-25% de momias. Ahora, aquí tendríamos que hacer, ahora, por ejemplo, podríamos filtrar solo el año 2017, ya que es el que, pues, aparentemente se comporta diferente o se comportó diferente, y tendríamos que analizarlas por parto. El año 2017, ver ese incremento de momias, cuál tipo de cerdas los está incrementando. Pero como pudimos ver aquí, esas momias, me parece, están entre 2 partos, ¿ok? Entre segundo parto, ¿ok? En el 2017 vemos, aunque no, en todas las cerdas, miren, en el 2017 las de 1, 2 y 3 partos, pues son las que tienen el porcentaje más alto de momias. Entonces, pues esto es indicativo de un problema infeccioso, un brote que me puede estar provocando un problema reproductivo, pudiendo estar asociado a parvovirus, a enfermedades reproductivas, ¿no? A PIRS, circovirus, influenza, o tal vez podríamos ver si en diferentes años estos momentos, ¿no? Estos momentos que estamos presentando, estos momentos que estamos teniendo aquí de este incremento que está asociado realmente está en una época, ¿ok? Aquí está en una época determinada, no sé qué pueda estar pasando en esa época, tal vez es los meses o las semanas donde hay mayor temperatura y por lo tanto pudiera estar asociado a estrés, ¿ok? Que se comportaran de esta forma, aunque esto es completamente anormal. Yo creo que no va asociado al problema relacionado con la temperatura, es meramente un problema infeccioso y pues de una manera visual, ¿okay? De una manera gráfica, lo estamos viendo pues, en una forma de 2 olas, ¿ok? Como vemos aquí, miren, hay un momento donde se incrementa, hay un pico tremendo de momias, cae y si tomáramos de aquí a acá al segundo, hay algunas semanas de diferencia, ¿okay? Que puede ser la vuelta de algunas cerdas, ¿okay? Tal vez sean cerdas que están repitiendo y que estas cerdas bajan, ¿okay? Y que a las semanas vuelven a ser inseminadas, pero estas cerdas al tener un problema infeccioso vuelven a repetir. Entonces puede estar asociado a esas cosas. Habría que ver, si quisiéramos hacer un análisis más detallado, ahora analizar por cerda, ¿okay? Porque recuerden que nosotros tenemos los datos por cerda. Y si lo quieres analizar por cerda,
y en función de cada parto de la cerda y en función de las semanas, pues ahora sí, R es la única oportunidad o el único programa que te pudiera ayudar, porque si lo quieres analizar por cerda o por día, porque recuerden que tenemos dentro de la base de datos específicamente el día del mes. Entonces, imagínense que estos datos los transformáramos a días. Ahora podríamos ver los días que son donde hubo problemas y ver qué pudo haber estado pasando. También podríamos, R tiene algunas librerías para ver el clima, ¿okay? O para ver la temperatura. Entonces podría sacar de las bases de datos que están en internet relacionadas con la temperatura, ver específicamente ese día la temperatura que hubo, ¿okay? En el Sonora, por ejemplo, o en un lugar determinado, y tratar de relacionar con la temperatura esto. Entonces, como ven, pueden hacer un montón de cosas en función de una base de datos muy sencilla que se pudo estar analizando con R. Nuevamente, no es que no se pueda analizar con Excel, simplemente que analizarlo con Excel te demoraría días. Y si quieres hacer algo como lo que te estoy diciendo ahorita, semanas o meses, ¿ok? Y con R lo puedes hacer simplemente con unas cuantas líneas de código, ¿ok? Que nuevamente se le parecen a Excel. Ya lo vimos la vez pasada con if else, con si, con la variable condicionante, que realmente funciona agregando fórmulas, solo que Excel se ve más amigable, ¿okay? Para trabajar, pero realmente funciona de la misma manera, ¿okay? Entonces, revisen el trabajo, revisen la parte esta del que nos faltó. Realmente yo creo que lo abarqué casi todo. Nada más que, por ejemplo, ustedes ya tienen una base de datos donde esta gráfica solo está, por ejemplo, dando los lechones nacidos vivos, pero ahora, pues ustedes tratar de ver qué pasa con los muertos, qué pasa con las momias, tratar de sacar esta relación de, por ejemplo, de mutar por meses, ¿ok? Ver, sacar la estación de del con una condicional, por ejemplo, de tal a tal mes, pues es primavera, de tal a tal mes es verano, y pues en función de eso analizarlos y crear más información. ¿Okay? Entonces con esto yo creo que vimos gran parte de lo que ya hemos visto anteriormente, y ahora tratar de darle la importancia o al uso que tiene este tipo de programas. ¿Sale? Entonces si tienen preguntas referente a la clase, pues adelante.